Bueno, gloria a Dios, bienvenido a su programa Palabra y Profecía. Cordial saludo a todos los televidentes, a los antiguos y a los nuevos. Que la gracia de Dios y el poder de su palabra transforme, impacte, cambie su vida por el poderoso mensaje de la palabra de Dios. El tema de hoy está en Isaías 53, versículo 6, que habla sobre el pecado universal, el pecado en el mundo, el pecado que cada persona comete y la cura para el pecado. El pecado universal, el pecado personal y el remedio, la vacuna contra el pecado. Dice Isaías 53, 6. Todos nosotros como ovejas nos descarriamos, nos hemos apartado cada uno por su camino, y Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Estuve leyendo un artículo en una revista de Times sobre la falta de religión en la gran potencia americana. Y una pareja vino a ver un pastor después de que asistió a un culto y le dijeron: nuestro hijo, que es adolescente, quiere saber quién es el hombre que aparece con el signo más allá detrás donde habla el predicador. Este joven no sabía que era Jesús, y no sabía este joven que era una cruz. Esto implica, y es el cuadro, la radiografía, es la realidad de millones de personas en los países desarrollados y subdesarrollados, pero llamemos los países del primer mundo, que viven tan alejados de Dios que ni siquiera conocen la señal de la cruz. Entonces es espantoso, es triste, es terrible, es patético que mucha gente tenga tan poco o nada de conocimiento de quién es Jesús y qué hizo cuando vino a esta tierra. Y gran parte de la culpa reside en el hecho de que hay hoy en día muy poca predicación de Cristo partiendo desde la misma iglesia. Pero no puedes ir a nuestra iglesia ni siquiera un domingo sin escuchar que Jesús murió como sustituto de los pecadores en la cruz del Calvario. Hoy en día esa frase, que Cristo murió en la cruz por usted, pocas veces se escucha. Parece increíble, pero es la verdad. Cuando Jesús murió en la cruz, pues Él cargó con nuestros pecados y los expió, ocupó el lugar que usted y yo deberíamos haber ocupado por causa del pecado. Y el gran predicador Spurgeon dijo: hay algunos predicadores que no predican, no enseñan acerca de la sangre de Cristo. Y tengo una cosa que decirle a ese tipo de predicadores: nunca vaya a escuchar a un predicador que no habla de Cristo. Un ministerio que no tiene sangre no tiene vida, y un ministerio muerto no es bueno para nada. ¿Quién dijo eso? Eso lo dijo Carlos Spurgeon en la iglesia del Tabernáculo de Londres el 2 de agosto de 1874. Y la idea de que Cristo cargaría con nuestros pecados hoy parece como si fuera un cuento de hadas, pero aparece en la Biblia una y otra vez, y especialmente en el capítulo 53 de Isaías. El verso 4 dice: Cristo Jesús llevó nuestros pecados, el mío y el suyo y el mío, y sufrió nuestros dolores. Mas Él herido, verso 5, fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, por su llaga fuimos nosotros curados. Jehová Dios Padre cargó en Él el pecado de todos nosotros. Por la transgresión de mi pueblo fue herido. Hará de su alma expiación por el pecado. Él llevará sus iniquidades. Todo está en Isaías 53, 11, 10, 8, 6, 5. Dice: Él llevó el pecado de muchos. Isaías 53, 12. Una y otra vez este capítulo de Isaías 53 nos dice que Cristo tomaría sobre sí nuestra culpa, sufriendo en nuestro lugar por nuestros pecados, para pagar la pena completa por ellos. Por eso el peor error que usted puede cometer, si dice que cree en Dios, que no cree en ninguna religión, eso está bien. Pero si usted rechaza a Cristo como Señor y Salvador, ese es el peor error de su vida.
Porque la gente va al infierno por rechazar a Cristo, porque no quiso el regalo de la salvación, porque amó más las tinieblas que la luz. Entonces, en este texto de Isaías, todo el capítulo 53, se da una nueva idea. Aquí nos dice la razón por la que Cristo tuvo que sufrir. Porque Cristo, aunque era inocente, tuvo que cargar con la culpa del ser humano. Isaías 53:6, que es el texto base de esta reflexión, dice: todos nosotros como ovejas nos descarriamos. La oveja es el animal más torpe del reino animal. No tiene buen olfato, su vista es muy mala y su oído es deficiente. Su fortaleza física es endeble. Y entonces, por lo tanto, es fácil de engañar, fácil de cazar, fácil de llevarla por donde uno quiera, porque no tiene esa capacidad que tienen los otros animales de sobrevivir. Necesita un pastor que la cuide. Entonces, dice Isaías 53:6, dice: nos hemos apartado cada uno por su camino, y Jehová Dios cargó en él el pecado, en Cristo Jesús, de todos nosotros. Entonces, hay 3 puntos en este versículo de Isaías 56:6. Primero, la confesión general del pecado de toda la humanidad. Todos los seres humanos que vivan o que hayan vivido debajo de este sol, en este planeta llamado Tierra, todos se consideran pecadores, y la Biblia dice clarito: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Entonces aquí tenemos una declaración clara, contundente, acerca de la pecaminosidad universal de toda la humanidad. Yo no soy más santo que usted, ni usted es más santo que yo, porque todos somos pecadores. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces todos nosotros como ovejas nos hemos descarriado. Y el apóstol Pablo lo dejó claro cuando dijo, allá en Romanos 3:9-11: antes hemos demostrado tanto a judíos como a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito: no hay justo ni a un uno. ¿Se oye? No hay justo ni a un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y hay iglesias así, religiones por camionados, y la Biblia dice aquí: no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, y las iglesias están llenas. Entonces algo está pasando. Y fuera de eso dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno de nosotros cogemos el camino que nos plazca. Entonces, como ovejas, hemos traspasado el cerco de la ley de Dios. Todos hemos descarriado, todos nos hemos alejado de Dios. Y aún el apóstol Pedro dijo: vosotros sois como ovejas descarriadas. Cada uno lleva su propio camino. Usted vio la expresión: yo soy libre, a mí nadie me manda, yo hago lo que yo quiero, y a usted qué le interesa. Entonces, la palabra griega que usó el apóstol Pedro fue que significa que la persona se aleja de la seguridad, se aleja de la verdad y se aleja para ser engañado. Entonces, esa es la descripción universal de la humanidad en las Sagradas Escrituras. La gente se aleja de Cristo, se aleja de su luz, se aleja de su palabra, se aleja de la salvación para ser engañado por este mundo. Y por eso Isaías 53:6 vuelve y dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Entonces se compara al hombre, al ser humano, con un animal, porque el pecado lo degrada y se vuelve como un animal. Pero no se nos compara con un animal inteligente, sino con el animal más torpe del reino animal, que es la oveja. No al hombre se le compara con una oveja ingenua, no, porque la oveja es buena para extraviarse, la oveja es buena para meterse en problemas. Entonces, si usted vive en esta ciudad, por lo menos, creo que usted no sabe mucho de cómo criar y cómo se pasa una oveja. Pero en tiempos bíblicos, la gente sabía muy bien lo necias y lo térricas y lo torpes que son las ovejas. Por eso necesitan el pastor que las vigile cuidadosamente, o ellas, estando en el rebaño, por cualquier lado, se extravían y se pierden solitas. Entonces las ovejas solo sirven para una cosa:
para perderse. Y si solo hay un agujero en la cerca, las ovejas van y lo encuentran y se alejarán. Y sin embargo, una vez que una oveja sale de su redil, nunca va a intentar volver a entrar. Entonces las ovejas se alejan cada vez más y más del lugar seguro. Y el hombre, el ser humano, usted y yo somos iguales. Entonces el hombre es sabio, inteligente, astuto, decidido para hacer el mal, pero necio para hacer el bien. Como Argos, allá en la mitología griega, el hombre tiene 100 ojos con los que busca el pecado, pero es tan ciego como Bartimeo, como el ciego Bartimeo en la Biblia, cuando se trata de buscar a Dios. Y el apóstol Pablo habló de la enfermedad universal que padece el mundo entero, y ese se llama el pecado, cuando dijo allá en Efesios capítulo 2, versículo 12, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y no vive la gente aburrida, deprimida, estresada, sin esperanza, ahogando las penas en una copa de licor. Usted se acuerda de ese disco que dio palo en toda Latinoamérica y en el mundo hispano, que dice: mozo, sírveme la copa rota de este amor que me destroza, tengo roto el corazón, mozo. Y la gente es que ahoga las penas en el trago. Otros ahogan las penas allá en el cigarrillo, en la droga, en la pornografía, yo qué sé, en el sexo. Y como dice Pablo en Efesios 4:18, teniendo el entendimiento entenebrecido, estando ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, a causa de la ceguedad de su corazón. Entonces, estos textos bíblicos nos demuestran que la humanidad se ha desviado de Dios y confirma lo que dijo Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Ve? No somos capaces de seguir el rebaño. Entonces aquí en este texto hay una confesión general del pecado de toda la humanidad. Muestra que la raza humana se ha apartado de Dios hacia cientos de religiones falsas, doctrinas, filosofías, idolatrías, dioses falsos, cristos falsos, filosofías falsas, incredulidad, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos a causa de la ceguedad de su corazón. Entonces, amigo, entienda que el problema suyo con el pecado es serio y que el único que puede libertarlo del pecado es Cristo. La religión no le sirve para nada, sino para robarlo y explotarlo y manipularlo y esclavizarlo. Pero Cristo lo liberta del poder del pecado, le da paz, le da vida eterna y le da perdón de todos los pecados y crímenes que usted cometa, porque Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, o sea, a usted y a mí. Ahora, en segundo lugar, la confesión personal del pecado que cada uno de nosotros cometemos. Hay un pecado universal de las naciones, de los continentes, de las familias. Pero dice el texto Isaías 53:6, todos nosotros como ovejas nos descarriamos, cada cual, cada persona se ha apartado por su camino. Entonces la confesión general del pecado del género humano está respaldada por una confesión personal de cada persona, de cada particular, de cada ser humano. Entonces hemos hecho, cada uno sigue su propio camino y si usted no se meta en mi vida, yo veré lo que hago. Entonces nadie por elección propia se ha vuelto al camino de Dios. Por eso se predica el evangelio. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y Jesús dijo, ir y predicar, ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Para qué? Para que la gente oiga el evangelio y el Espíritu Santo lo redarguya del pecado, que es el problema número uno de la raza humana. Es el problema que hace que la sociedad sea perversa, los políticos corruptos, asesinos, ¿sí? La gente sea depravada en todas las formas habidas y por haber.
que haya tanta maldad que uno ni siquiera se atreve a imaginar que haya tanta maldad, que haya gente tan perversa que no tiene sangre en la cara para quitarle la vida a un ser humano o a un niño. Entonces, el ser humano en su orgullo, en su arrogancia, es que yo soy fulano de tal, yo soy don no sé qué, yo soy el doctor no sé qué, yo soy el negociante. Entonces, él quiere seguir sus propios planes, su propio camino, y lo que menos quiere el ser humano es someterse a Dios. No quiere confiar en Cristo, ni quiere que Él sea el Señor y su Salvador, ni quiere que Cristo sea el camino, su verdad y su vida. La gente quiere tener su propio camino, su propia verdad y su propia vida. Si usted es de eso que está así ahora, entonces ese camino terminará el día de la muerte y usted después irá a la condenación porque usted quiso rechazar a Cristo. Por eso le predico, para que usted se dé cuenta y entienda que hay dos caminos. El camino ancho, donde va Raimundo y todo el mundo, y el camino angosto, donde pocos son los que lo vayan. Ese camino es el camino de Cristo, el camino de la salvación. Entonces, el texto de Isaías nos muestra que cada uno tiene un pecado especial a su manera. Cada hombre, cada mujer tiene un pecado mayor que es algo diferente de los demás. Por ejemplo, dos niños, dos hermanos criados por los mismos papás tendrán pecados habitualmente diferentes. Por ejemplo, el uno es violento, le gusta pelear y agarrarse con la gente. El otro es mentiroso a morir y son criados en la misma casa y comen con el mismo alimento y duermen en las camas y todo lo comparten, pero cada uno tiene una manera de ser y una manera de reaccionar. Entonces, cada uno sigue su propio camino. Uno gira a la derecha, el otro a la izquierda, pero ambos rechazan a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. En el tiempo de Cristo había gente publicana que vivía en fuerte oposición a la ley de Dios. Hubo pecadores que dejaron a Dios fuera de sus vidas y cometieron pecados de la carne, fornicación, adulterio, homosexualidad, etc. Y había fariseos que eran orgullosos y moralistas a morir, pensando que eran mejores que todos los demás. También estaba un grupo que se llamaba los saduceos, que no creían en los ángeles ni creían en demonios. Ellos no cometieron los pecados de la carne, no vivían tan pecaminosamente como los publicanos, ni eran tan supersticiosos como los fariseos, pero también eran antagónicos a la verdad de Dios a su manera. Se puede decir de cada uno de ellos, nos hemos apartado cada uno por su camino. Por eso la gente dice, yo tengo mi religión y no necesito que me hable nada de Dios a mi manera. Entonces cada uno coge su camino, pero ¿dónde va a terminar? La mayoría creyendo en Dios sin arrepentirse y sin que la sangre de Cristo lo limpie de todo pecado, van a ir al infierno, creyendo en Dios y leyendo la Biblia. Entonces, muchos de ustedes pueden haber sido criados en hogares cristianos, buenos hogares donde había temor de Dios, y sin embargo rechazan a Cristo. ¿Cuántos hombres jóvenes hoy adultos se han levantado, se han criado en las iglesias cristianas desde niños, pero apenas llegan a los 14, 15 años, o sea, por aquí que más derecho y se van para el mundo, o entran a la universidad y ya Dios no existe? Eso es ignorancia, eso es cavernícola. Ahora es el comunismo, el humanismo, el escepticismo lo que cuentan, y se criaron en lugares cristianos. ¿Cuál es el problema? Que ellos escogieron su propio camino, y por eso Jesús le decía a ese tipo de gente en su tiempo, viendo no ven y oyendo no oyen. Y no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, tenemos que ser conscientes de eso. Cada uno sigue su propio camino. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, mas su fin es de muerte y perdición. Como dice, el Señor le dijo, he endurecido mi corazón. Solía sentir convicción y necesidad de Cristo. Personas que tienen esa lucha, pero ahora no. En la medida que usted se endurezca y se cierre a la palabra y no quiera saber nada de Dios, su corazón se va solidificando
se va volviendo como una roca y después se vuelve como un diamante. Dice, ahora temo que el Señor ha jurado en su ira que no entraré en su reposo. No se va a salvar. Tengo miedo, decía esta persona, de que Dios se haya rendido conmigo. Dios no se rinde, el que se rinde es usted. Porque él dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Entonces, ¿qué le impide a usted buscar de Dios? El pecado. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tome la decisión de buscar a Dios. Empiece a leer la Biblia. Empiece a hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. Y asisto a la iglesia bíblica. Pero lo más importante es que tenga decisión, tenga disciplina para hacerlo diariamente y persevere hasta que reciba el perdón de Dios y tenga una conversión genuina. Porque muchas iglesias están llenas de gente perdida, que saben y oyen hablar de Dios, pero no conocen a Cristo. Si no me creen, miréis Juan capítulo 3, donde estaba Nicodemo, ayunaba, diezmaba, ofrendaba, predicaba y enseñaba la palabra, guardaba todas las fiestas judías, pero no conocía a Cristo. Y así hay gente hoy en día así, en todas las iglesias y en todas las religiones. Y es triste y patético que los que se dicen ser cristianos no conozcan a Cristo y creen que porque van a la iglesia y dan un diezmo, si es que lo dan, y que van cada 8 días y que ya no toman ni fuman ni dicen groserías, es que ya son cristianos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? La orden de Dios es andemos en el Espíritu y no améis las cosas del mundo. Entonces, escuche atentamente el resto del texto. Allá, en el tercer lugar, vamos a ver que la muerte sustitutiva y vicaria de Cristo fue por amor a los pecados de la humanidad y a los pecados de cada uno de nosotros. Dice en Isaías 53:6, y el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Y dice, todos nosotros como ovejas nos descarriamos, nos hemos apartado cada uno por su propio camino, y Jehová Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Entonces vemos que la primera mitad del versículo establece la razón del sufrimiento del siervo, o sea, de Cristo. Y la segunda afirma que el Señor mismo hizo sufrir al siervo, a su propio Hijo, cargando la iniquidad de todos nosotros. El verbo Cristo Jesús fue puesto, significa fue golpeado violentamente. Y la iniquidad de lo que somos culpables no regresa para golpearnos como podríamos esperar, sino que golpea es a Cristo, que ocupa el lugar nuestro, y el Señor hizo que nuestra culpa lo golpeara a Él. La culpa que nos pertenecía a nosotros, Dios hizo que golpeara a su Hijo, que era sin mancha y sin pecado, y Él fue el sustituto que llevó el castigo de la culpa de nuestro pecado, que merecíamos morir y pagar el precio del pecado. Y el pastor, que es Cristo Jesús, Jehová mi pastor, nada me faltará, dio su vida por las ovejas en la cruz del Calvario. Esa oveja eres tú. Vuelvo y le leo Isaías 53:6. Todos nosotros como ovejas nos descarriamos, nos hemos apartado cada uno por su camino, y Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, Spurgeon dijo en un sermón que se llama el pecado individual recaído sobre Jesús. Dice que aquí están los pecados de Lot, los pecados escandalosos, no puedo mencionarlos, fueron muy diferentes de los pecados de David. Los pecados negros, de los pecados escarlatas, fueron los de David, pero los pecados de David no se parecían nada a los pecados de Manasés, y los pecados de Manasés no fueron los mismos que los pecados del apóstol Pedro. Pedro pecó de una manera bastante diferente, y la mujer que era pecadora no la podríamos comparar con Pedro, ni si mira su carácter no la podríamos comparar con Lidia, una sierva de Dios. Ni si pensamos en Lidia, podemos verla sin darnos cuenta de la diferencia que hay entre ella y el carcelero de Filipos. Todos son iguales, todos se han extraviado, pero todos son diferentes. Cada uno de nosotros, usted y yo, se ha desviado por su propio camino. Y el Señor cargó en Cristo la iniquidad de cada uno de nosotros. Y usted y yo no habíamos nacido.
Entonces, cuando llegas a la gran medicina del Evangelio, la preciosa sangre de Jesucristo, que es la medicina universal, que atiende cada caso y es la única sangre, es el único sacrificio que satisfizo la ira de Dios a través de su Hijo Jesucristo, y solo la sangre de Cristo le limpia el pecado a toda persona que se arrepiente de corazón, no de dientes para afuera. ¿Cómo sabe usted que se convirtió y aceptó a Cristo de corazón y no de dientes para afuera? Cualquiera cree en Cristo, empezando por el diablo, como Señor y Salvador, de dientes para afuera y cognitivamente. Pero hay un texto en 2 Corintios 5, 17 que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si usted no vive ese texto literalmente, usted no es cristiano, usted es un religioso y va para el infierno con tu Biblia. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Confíe de todo corazón en Cristo, sométase a Cristo, sométase a su palabra, confía en Él, que Él nunca lo va a engañar, nunca lo va a avergonzar, nunca lo va a abandonar, porque dice: Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. La pregunta del millón: ¿confiará en Jesús? ¿Se someterá a Él? ¿Le entregará a Él su confianza, su corazón, su vida? ¿Querrá usted ser limpio del pecado por su sangre y salvado del juicio y de la condenación del infierno por el sacrificio sustitutivo que hizo Cristo en la cruz del Calvario por amor a usted? Yo espero que Dios le conceda a usted la fe para confiar en Cristo, para entregarse a Él y ser salvo como Él quiere que usted sea salvo. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es don de Dios. Y termino leyéndole este texto en Hechos 17:30, que dice así literalmente. Entonces, para usted: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, escuche, ahora manda a todos los hombres en todo lugar. ¿Qué le manda Dios a usted ahora mismo? Que se arrepientan. ¿Por qué? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Así que un día usted se va a presentar delante de Dios. Tarde o temprano usted cumplirá dos citas ineludibles. Todo ser humano las cumplirá. Uno, morirse. Se puede morir hoy o dentro de 50 años, yo no lo sé. Pero que se escapa de la muerte, nadie. La paga del pecado es la muerte. Dos, presentarse delante de Dios y darle cuentas. Si usted llega sin Cristo a darle cuentas a Él, como dice el refrán por ahí que sale en los videojuegos: ese hombre ya está muerto, solo que no le han avisado. Usted estaría muerto en sus delitos y pecados, iría a la condenación eterna por los siglos de los siglos en el infierno con Satanás y sus ángeles, por rechazar a Cristo como Señor y Salvador y por amar más el pecado y la basura de este mundo que a Él, que dio la vida por usted antes de que usted naciera. Que tenga oído para oír, que oiga. Le habló con mucho cariño, con amor, pero con honestidad, el pastor Edgardo Hernández. Visite mi canal, Edgardo Hernández Pastor, en YouTube. Inscríbase al canal, no tiene ningún costo. Vea los videos y denle like para que más gente vea los videos y los puede bajar a sus redes y mandarlos por correo, no tienen ningún costo. Que Dios me los bendiga, Dios les guarde y nos vemos en una próxima ocasión. Bendiciones.